Ya. Buenos días. Hoy seguimos con el tema de la óptica física. Entonces vamos a ver el punto 7, las leyes de la reflexión y de la refracción. En lugar de colgarlo con apuntes, como hay un pequeño desarrollo matemático muy sencillo, prefiero hacéroslo en un vídeo. Empezamos con la reflexión. Todos sabéis ya en qué consiste el fenómeno de reflexión. Tengo una superficie de separación entre dos medios, el medio 1, el superior, y el medio 2, el inferior. Entonces, un rayo de una onda va a incidir en la superficie de separación. A ese rayo le vamos a llamar rayo incidente y va a chocar con la superficie de separación, rebota como si fuera un choque elástico, ya os lo he dicho alguna vez, y va a seguir propagándose en una dirección distinta, pero por el mismo medio de propagación. A este rayo le llamaremos rayo R, de reflejado. Bien, el siguiente punto es establecer aquí en el punto de incidencia del rayo una recta. Esa recta la vamos a llamar normal. El otro día también os lo comentaba. Hoy ya la definimos. La normal es la perpendicular a la superficie de separación levantada en el punto de incidencia del rayo. El rayo llega, choca con la superficie de separación y en ese punto yo levanto una recta perpendicular a la superficie de separación. A esa recta la llamamos normal. ¿De acuerdo? Vale. El ángulo que forma la normal con el rayo incidente lo llamamos ángulo de incidencia. Y el ángulo que forma la normal con el rayo reflejado lo llamamos ángulo de reflexión. Entonces, la reflexión se rige por dos leyes, que son las siguientes. Primera, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son coplanarios. Quiere decir que siempre están en el mismo plano, que es el plano del papel. Y la segunda ley, llamada también primera ley de Snell. La veis en el dibujo. El rayo de incidencia y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente iguales. Por cierto, esta vez en óptica los ángulos, en vez de medirlos en radianes como hacíamos hasta ahora en las ondas, los medimos, como es lo normal, en grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Pues ya ahí tenéis las dos leyes. Sobre todo la más importante, la segunda. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Y los ángulos en óptica se miden en grados sexagesimales. Vamos a por el fenómeno de la refracción, que es un poquito más complicado. Seguimos teniendo la superficie de separación entre el medio superior y el medio inferior. Medio superior le vamos a llamar 1, medio inferior le vamos a llamar 2. Ahora llega nuestro rayo incidente, le seguimos llamando de la misma manera. Por el medio 1, nuestra onda se propaga a una velocidad v1. Cuando llegamos al punto de incidencia, levantamos, igual que hacíamos en la reflexión, esa recta que llamamos normal. Entonces volvemos a tener el ángulo de incidencia, igual que antes. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que como estamos en una refracción, el rayo va a cambiar de medio y ahora va a pasar al medio 2, al medio inferior. Al cambiar de medio, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que va a cambiar su dirección de propagación. Como veis, esto ya no sigue una prolongación, sino que ha habido un cambio de dirección y va a propagarse con una velocidad distinta por el medio v2. De manera que ahora aquí tenemos con la normal un ángulo que vamos a llamar ángulo de refracción. Cambiamos, es la misma notación, pero cambiamos la palabra de reflexión a refracción. A este rayo le llamamos rayo refractado. Rayo refractado. Entonces, al igual que la reflexión, la refracción se va a regir por dos leyes, que son las siguientes. La primera, no escribo nada porque como la primera es igual que la ley primera de la reflexión, pues simplemente os la recuerdo.
rayo incidente, rayo refractado y normal son coplanarios, están en el mismo plano. La segunda es muy importante, la llamamos segunda ley de Snell. ¿Y qué es lo que me dice? Pues lo que me dice es lo siguiente. Que el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción son proporcionales a las velocidades de propagación de la onda en ambos medios. Es decir, el seno de incidencia partido por el seno de refracción es igual a la velocidad de la onda en el medio 1, por donde se propagaba el rayo incidente, dividido a la velocidad de propagación por el medio 2. ¿De acuerdo? Esto es válido para cualquier tipo de onda, sea una onda de luz, sea una onda de sonido o sea cualquier tipo de onda. Pero, como estamos trabajando con la luz, y ayer, si estuvisteis viendo un poco lo del índice de refracción, en la luz utilizamos los índices de refracción, pues si recordáis, el índice de refracción era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es el límite de la velocidad, partido por la velocidad de la luz en el medio, v. Entonces, si sustituimos la velocidad de propagación en los medios utilizando el índice de refracción, nos va a quedar esto de aquí. El seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción será igual, en el primer caso, a C partido por n sub 1 dividido entre C partido por n sub 2. Y si hacéis operaciones, vamos a llegar a la expresión de la refracción que solemos utilizar en la óptica, que en vez de andar trabajando con velocidades de propagación, usamos casi siempre los índices de refracción. Entonces nos va a quedar una formulita que es bastante fácil de recordar, que es el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción. ¿De acuerdo? Esto es solamente cuando trabajo con ondas de luz, porque es con las que existe el índice de refracción. Si no trabajo con ondas de luz, sino que trabajo con otro tipo de onda, tengo que utilizar la expresión anterior. ¿De acuerdo? Luego esta de aquí es un caso particular de la primera, que es la que utilizaremos casi siempre. Espero que lo hayáis entendido. Voy a preparar ahora un ejemplo lo más detallado posible, pero ese ya lo colgaré en documento PDF, porque si no el vídeo se nos alarga mucho. Intentaré hacer una videoconferencia con vosotros el lunes para que me planteéis dudas y yo os pueda contestar. Como es un experimento, ya veremos cómo sale. Hasta luego.